arrancar en donde dejamos la clase pasada un poquito, a retomar ahí un pedacito para que como que quede todo más claro. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos quedado en esto. Bueno, habíamos hecho una cuenta y hallar un área, no sé qué, y llegamos a esta fórmula al final de la clase. Entonces, en la clase anterior vimos que si f es una función continua y positiva en el intervalo AB, entonces el área bajo la gráfica f estaba por la siguiente expresión. ¿Verdad? Eso llegamos. Donde delta de x es b menos a sobre n, que serían los anchos de los rectángulos que aproximan el área, y xy sería a más i por delta de x. Este xy sería el extremo derecho del intervalo correspondiente. Con eso se reemplaza acá y se hace la cuenta y se halla el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, ahí hicimos un ejemplo y al final llegamos a la fórmula, pero la fórmula como tal no la hemos practicado. Antes de arrancar, o lo primero que vamos a hacer para arrancar la clase es practicar esa fórmula con una función específica, ¿listo? Entonces voy a colocar el ejercicio en el tablero. Entonces, el ejercicio sería el siguiente. Hallar el área bajo la gráfica de f de x igual a x más 1 en el intervalo 0, 2. ¿Listo? Entonces, a ver, trate cada uno de hacer el ejercicio. Solo es aplicar la fórmula que está y la voy a copiar acá en el tablero. A es igual límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual 1 hasta n de f de xy por delta de x, donde delta de x es b menos a sobre n y xy es a más i delta de x. ¿Listo? Esta es la fórmula del tablero, entonces traten de resolver ese ejercicio como una práctica para afianzar como esa fórmula. ¿De acuerdo? Pues como estamos viendo áreas, recuerden la función debe ser positiva y esa función que tengo en el tablero es positiva en ese intervalo y es continua. Entonces puedo aplicar esa fórmula y esa fórmula es el área. Entonces, a ver, háganle cada uno, trabaje esa fórmula y me dice cuánto le dan. Bueno, ahí está el ejercicio en el tablero para que lo miren despacito, lo trabajen. Profe, Señor. que si puede aceptar a un compañero, está diciendo por el grupo. ¿O ya Sí, lo creo que ya aceptó? lo acepté. Ah, vale. Profe, ya llegué. Bueno. Los que no escucharon que lo llamé a lista, tranquilo, el que voy aceptando a la clase, o sea, yo miro el nombre en la sala de espera, lo anoto en la lista y lo dejo ingresar, ¿listo? Entonces, para que no se asusten. Los que ya están en la clase ya los anoté que vinieron. Listo, el que lo tenga hecho, levanta la manita, ¿no?
No, pero Cristian, no. ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Van bien o van mal o lo están haciéndolo? Bien, profe. Ah, bueno, háganle ahí cada uno entonces, a ver. Trabaje, repase la fórmula, practíquela. Yo, profe, ya la terminé. ¿Listo? Sí, A ver, esto Jessy Salomón, ¿sí? sí, Voy a enviarme la foto a WhatsApp, al grupo, y la subimos acá y la revisamos. ahí se profe, ya la mando. Vale. Me estoy aceptando a Cindy que dijo que la recibiera, ¿no? Sí. Listo, entonces acá el compañero nos envió. Vamos a revisar. Y entre todos me ayudan a calificar. Bueno, acá está. Bueno, acá está la fórmula. F de x más 1 en el intervalo 0, 2. Delta de x es 2 menos 0 sobre n, sería 2 sobre n. Y x y sería 0 más i sobre 2n. Está bien, entonces la suma queda igual a 1 está n de 2 sobre n por f. Evaluaban 2i sobre n, está bien. Acá evalúo la función, entonces sería, está bien. Hace la distributiva, creo, que da n cuadrado, sí, está bien. Separa las sumatorias en 2, saca el 4, el 4 sobre n cuadrado porque es una constante.
Evalúa esta sumatoria de AN por N más 1 sobre 2. Acá esta es esta sumatoria de AN, cancela con 2, queda 2. Esta N la cancela con una N acá, le queda 2 por N más 1 sobre 2, ¿verdad? Sobre N. Acá le faltaron un pasito, pero bueno. Acá esta N se cancela con esta, pero queda una N abajo. Acá queda 2 por N más 1 sobre N, ¿cierto? Y al hacer la distributiva, queda 2 más 2 sobre N. Y 2 sobre N, cuando N tiende infinito a 0 y queda solo 2, al que queda 2 ya 4. Está bien, ¿sí? Está bien, Jesse. Listo, profe. Listo, entonces acá le coloco la participación en clase. Listo, está bien. Joan, ya bajaron la mano. A todos les dio lo mismo, ¿no? ¿Les dio 4? Sí. Listo, está bien. Ahí se practica la formulita esa. Esa formulita se practica. Bueno, ahora vamos a ver la clase de hoy. Vamos a darle un matiz como a esa fórmula. O sea, de esa fórmula se puede sacar más cosas. Entonces vamos a ver qué más se le puede sacar a eso. Bueno, acá está la fórmula, que fue la que vimos en la clase pasada. Ya explicamos que este delta x era el ancho de los rectángulos que se aproximan. F de x pues es la función evaluada en un punto sobre ese intervalo, pero en este caso cogemos el extremo derecho. Hoy haremos una generalización de la expresión anterior, a la cual llamaremos integral definida. Entonces, antes de eso, vamos a ver algo que se llama sumas de Riemann. Listo, entonces vamos a ver una suma de Riemann. Es algo más general que esto, sino que no vamos a utilizar el límite. O sea, esta sumatoria que está acá, la vamos a hacer más general, donde este delta x puede ser otra cosa y este x sí puede ser otra cosa. Entonces, marqué una suma de Riemann. Entonces, arrancamos. O sea, sea f una función, p una partición del intervalo AB y xy con el puntico arriba, un punto en el intervalo x menos 1, en el intervalo x sub y menos 1, x sub y, cualquier punto ahí. Y delta de xy, el ancho del intervalo x sub y menos 1, x sub y. Una suma de Riemann es aquella que tiene la forma que tenemos acá. ¿Sí? Es esto mismo que tenemos acá, es esto mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este delta de xy cambia. En este caso, los delta de x todos medían lo mismo, tenían los mismos anchos. Acá el delta de xy puede variar el ancho, si no tiene que ser todos del mismo ancho, pueden tener 10 longitudes diferentes. Y xy barrita, en este caso era el extremo derecho de cada intervalo, en este caso xy puede ser el que sea, ¿sí? No pasa nada. Vamos a tratar de darle un poquito de sentido a lo que está acá escrito. Listo, ¿qué era lo que pasaba en las que hicimos la clase pasada? Lo que hicimos la clase pasada, por ejemplo, entonces hacemos la función así. Tenemos esta función acá así. Y tomamos este intervalo por acá A. Hasta acá está el intervalo B. Y partíamos este intervalo B en pedazos iguales. Entonces, por ejemplo, acá sí, acá sí. Entonces, cada longitud de este intervalo, de estos subintervalos, era la misma, ¿sí? Que era B menos A sobre N. Pero eso no tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo allá? La definición de suma de Riemann, que la división de este intervalo lo puedo hacer como yo quiera. Entonces, yo puedo tomar un puntico. Yo quiero, entonces voy a partir de este intervalo de esta forma. Voy a poner acá un punto acá. Y sería x1. Voy a poner otro punto por acá, x sub 2. Voy a poner un punto por acá, x sub 3 pegadito, y otro punto por acá lejos, x sub 4. ¿Sí? Y voy a hacer los rectángulos con esas particiones. Entonces, los rectángulos serían, esta sería la base del primer rectángulo. Esta de acá hasta acá sería la base del segundo rectángulo. De acá hasta acá sería la base del tercer rectángulo. Y de acá hasta acá sería la base del cuarto rectángulo. Y de acá hasta acá sería la base del quinto rectángulo. Entonces, cada uno tiene un ancho distinto. Las bases tienen anchos distintos y no pasa nada. Eso se puede hacer. ¿Listo?
Y no pasa nada. Ahora lo otro que va a cambiar es que en el ejemplo que vimos la clase pasada, dijimos que estábamos tomando como altura del rectángulo este punto, ¿cierto? Que es la función evaluada en el extremo derecho del intervalo. Pero acá, en este caso, vamos a tomar cualquier punto que pertenezca al intervalo A, X1. Entonces tomo, digamos, este puntico y voy a tomar como altura es este. Y ahí hago el rectángulo. Ahora voy a coger este intervalo de X1 hasta X2, cojo cualquier punto acá a la mitad, tomo esa altura y ahí hago el rectángulo. Tomo X2 y X3, tomo cualquier punto de la mitad, tomo esa altura y ahí hago el rectángulo. Tomo cualquier punto entre X2 y entre X3 y X4, el que yo quiera, cualquiera, digamos este. Tomo esta altura y por esa altura hago el rectángulo. Y tomo cualquier punto entre X4 y B, puede ser el mismo B, y tomo esa altura. Y ahí hago el rectángulo. Eso es lo que me dice la nueva división, la nueva definición que estoy dando ahí. Que los anchos de los rectángulos pueden ser distintos y que las alturas también puedo tomar como altura cualquier punto del intervalo, evaluarlo la función y tomar eso como altura. Listo, eso es lo único diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces es más general. Y no pasa nada, eso también se puede hacer. Eso es una suma de Riemann, entonces vamos a seguir mirando acá. Eso es toda la cháchara que hice acá. Esta partición x0, x1, xn fue la partición que yo hice en el tablero del intervalo AB. Este delta de xy es el ancho de cada intervalito de esos que hice ahí. Y este xy puntico es un punto en esos subintervalos, para allá a la altura del rectángulo. Ajá. Entonces, en esta definición, observemos que yo por ningún lado dije que la función f tenía que ser continua ni tenía que ser positiva. O sea, esta suma se puede hacer independientemente de que la función sea continua o no sea continua, que sea positiva o no sea positiva. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo de una suma de Riemann, antes de seguir. Vamos a seguir en el tablero. Voy a poner el ejercicio en el tablero y si algo se quiere antes de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, les hace la suma de Riemann. Para f de x igual. Entonces vamos a coger una función ahí, de cualquiera. Vamos a coger, digamos, la de x al cuadrado. Tengo una función. Tengo que dar la partición también. Bueno, el intervalo y la partición. Entonces vamos a coger la función f de x igual a x al cuadrado. En el intervalo. Eh, 1,4. Donde la partición P va a ser igual. Entonces vamos a los puntos de la partición. Entonces arranca uno siempre en el extremo izquierdo del intervalo. Y de ahí para allá doy los números que quiera. Entonces voy a decir en 1, en 1.5, Profe, señor. Señor. ¿Me van a preguntar algo? ¿es el intervalo 1,4? 1,4, sí. Listo. ¿Listo? Bueno. Y la partición es esta. La voy a dar 1, 1,5, 2.2, 3, y 4. Entonces esa es la partición. ¿De acuerdo? Y voy a darle los punticos x sub y puntico arriba. Entonces el primer puntico, x sub 1, puntico, va a ser igual a, entonces tiene que ser un punto entre estos dos. ¿Sí? Le digamos, voy a coger el 1.2. X sub 2 puntico, tiene que ser un punto entre estos dos. Entonces voy a tomar a 2.
y x sub 3 puntico tiene que ser un punto entre este y este, voy a tomar 2.5. X sub 4 puntico tiene que ser un punto entre este y este, voy a tomar 3.3. Listo. Y con esos datos ya puedo hacer mi suma de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces la voy a hacer, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Profe, los puntos son los que uno quiera. Esos punticos son los que vamos a evaluar. Entonces ya voy a poner la fórmula y les digo cómo se evalúa todo eso. ¿De acuerdo? Pero uno siempre los puede escoger como arbitrariamente, los que uno quiere. Sí, sí, uno los puede coger arbitrariamente, no importa cuál sea. O sea, si el ejercicio se los da, pues usted tiene que usar lo que les den. Si el ejercicio no los da, usted puede coger los puntos que quiera. ¿Y cualquier cantidad? Y cualquier cantidad, sí, la cantidad que quieran. Pero tiene que ser finito. Acá sí no vamos a hacerlo del límite cuando n tiende a infinito ni nada de eso. N es una cantidad finita, una suma finita. Ya ahorita la integral definida sí va a ser algo infinito. Pero primero tenemos que ver qué es una suma de Riemann. ¿Listo? Entonces tenemos ya los datos ahí todos. Bueno, entonces voy a empezar a trabajar. Pues voy a borrar todo eso que está ahí porque necesito el tablero. Yo los datos los tengo acá anotados aparte en la otra mitad del tablero que tengo que no se alcanza a ver. Voy a empezar a trabajar. Ustedes iban mirando ahí lo que voy haciendo, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, entonces vamos a hacer eso. Entonces la formulita de la suma de Riemann es esta. Sumatoria desde i igual 1 hasta 4. Bueno, vamos a dejar acá el n acá como para no saber qué es. Bueno, pero hasta 4. ¿Cómo se queda hasta 4? ¿Ah? Pues por el intervalo, No, por el intervalo no. ¿no? No. Por la cantidad de X que escogió. Eso, por las cantidades de x sí que les di. Sí que les di x1, x2, x3 y x4 fue el último. Sí. Ah, entonces con eso uno sabe que va hasta 4. ¿Listo? Y la fórmula es f de x sub i puntico por delta de x sub i. Voy a empezar a reemplazar todo eso. Entonces igual. Entonces cuando x vale 1, entonces sería... voy a reemplazar todo por 1, 2, 3 y después reemplazamos todo. A f de x sub 1 puntico por delta de x sub 1 más f de x2 puntico por delta de x sub 2. Verás que es lo más pequeño porque me va a caber. ¿O será que sí? Bueno, vamos a ver. Más f de x sub 3 puntico por delta de x sub 3 más f de x sub 4 puntico por delta de x sub 4. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Se ve bien o el reflejo no deja ver bien? Se ve bien. Sí, yo no veo bien. El tablero no, en la parte final del tablero está brillante, ¿no? Sí, Sí, o un sea, no poquito. tan bien, pero se nota a ver qué es. Bueno, yo confío en ustedes, ¿no? Se nota, ¿no? Que es f de x sub 4 puntico por delta de x sub 4. Sí. Listo, entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces ustedes me dicen, igual. F, ¿cuánto es x sub 1 puntico? 1.2. Eso, entonces 1.2. Bueno, ¿cuánto es delta de x sub 1? 3n. ¿Cuánto? No. Acuérdense que la fórmula esta es cuando la partición que hacemos, los subintervalos tienen el mismo ancho, pero en este caso los intervalos no tienen el mismo ancho. Voy a hacer la partición acá, la voy a pintar. La partición que les di yo. A ver, yo tengo acá el intervalo 1, 4, por acá está 1 y por acá está 4. Acuérdense que la partición que yo les di fue 1.5. Bueno, por acá quedarían 3.
1.5, entonces la partición iría acá, acá está 1.5. El otro punto que les di fue 2.2, que vamos por acá. El otro punto que les di fue 3, ¿no? Sí, sería por acá. Sí, y el último punto sería 4. ¿De acuerdo? Es que delta de x sub 1 es este ancho. ¿Cuánto es ese ancho? 3 cuartos. 0,5. 0,5. Vamos a seguir. F de x sub 2 puntico, ¿cuánto era x sub 2? 2. 2. ¿Qué es delta de x sub 2? Es este ancho. O sea, 0,7, ¿sí? Más f de x sub 3 puntico era f de 2.5 y delta de x sub 3 es este ancho, que sería 0,8, ¿no? Más f de x sub 4 puntico sería f evaluado en 3.3 y delta de x sub 4 sería este ancho, que sería 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, entonces hagan toda cuenta a ver cuánto les da. Profe, espere. Esto al principio es f de x sub i, ¿cierto? Sí, sub i, sí. Bueno, ¿cuánto da todo eso? A ver, dígame cuánto da. $7.3, creo. ¿7.3? Sí. No, yo creo que da más. A mí me dio lo mismo. ¿Cuánto? 7.3. 7.3. Bueno, vamos a hacerlo a ver. A ver, ¿cuánto da f de 1.2? A mí me dio 19.41. Eso suena mejor. Bueno, ¿cuánto da f de 1.2? Da 1.44, creo, ¿no? Más f de 2 da 4 por 0.7 más f de 2.5, ¿cuánto da? ¿Ah? 6.25. 6.25 por 0.8 más f de 3.3, ¿cuánto da? 3.3 al cuadrado, ¿cuánto da? 10.89. ¿10 punto qué? 89. Bueno, hay que hacer toda esa suma. ¿Cuánto da toda esa suma? Esto da. La mitad de esto sería 0.72 más. ¿Por este cuánto sería? Sería 2.8 más 6.25 por. No, ya se me fue. ¿Cuánto da eso? 5. 5. 5.
Y bueno, ¿cuánto es esa suma? La 17. $16,95. 16,95. No, 19,41. 16, no, sí. 19, Y 19. 41. Listo. Así se hace. Le dan a uno una partición del intervalo, la que sea, le dan un puntico sobre caso, el intervalo el que sea, y uno hace esa cuenta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a mirar, ya vimos cómo funciona la suma de Riemann, ahora vamos a ver pues algo más ahí en los comentarios. Entonces, después de ver la suma de Riemann, ahora sí vamos a ver qué es la integral definida. De lo mismo, es la misma cosa, solo que acá ya le metí uno el cuento del límite. Entonces, vamos a ver qué es. Sea f una función, p una partición del intervalo, a, b, x, y, punto y con punto, sobre cada subintervalo, y delta de x y el ancho del intervalo x sub i menos 1, x sub i, o sea, lo que le expliqué ahí en el tablero. Entonces, la integral definida de f de a hasta b se define por esto que está acá, la integral definida de a hasta b de f de x es, les olvídense este límite, es esta misma suma de Riemann, vea la suma de Riemann que dimos. Solo que tengo acá un límite. Este límite me dice que la longitud de los subintervalos tiende a... Perdón, acá no es infinito, es a 0. Acá me quedó mal. Acá tiende a 0. El ancho de los intervalos tiende a 0. Eso es lo que dice este límite. ¿Sí? Que el ancho de los intervalos tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo en la clase pasada. Hacíamos la sumatoria normalita, partíamos en n subintervalos, pero decíamos que entre el número n fuera más grande, la aproximación al área era mejor, y que si n tendía a infinito, daba exactamente el área. Acá estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo que n tienda a infinito, o sea que haya muchísimos rectángulos. Eso se traduce a que el ancho de los rectángulos sea cada vez más pequeño. Acá va a 0, acá no es infinito, va a 0. ¿De acuerdo a lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. ¿Sí? Si el ancho de los intervalos cada vez se hace más pequeñito, es lo mismo como si tuviera yo muchísimos rectángulos. Entre el ancho de los rectángulos se haga cada vez más pequeño, me caben más rectángulos en el intervalo. Entonces, que el ancho de los rectángulos tienda a 0 implica que el número de rectángulos tiene infinito. ¿De acuerdo? Listo, Bueno, profe. entonces eso es lo que dice acá. Entonces la integral definida ya está definida de esta forma. Esta es la definición. Siempre y cuando el límite exista, ¿no? Porque si este límite existe, no puede ser que la integral definida es algo que no existe. Entonces esta es la definición desde que el límite exista. Entonces miren lo que dice acá importante. Ya vamos a manejar otra terminología. Si dado el límite existe, o sea, si este límite existe, decimos que la función f es integrable en el intervalo AB. Lo mismo que pasaba con las derivadas. ¿Qué era una función derivable? Una función cuya derivada existía y su derivada era un límite, ¿cierto? Si ese límite existía, la función era derivable. Acá lo mismo. Si este límite que les escribí ahí existe, entonces la función es integrable. ¿Qué es integrable? Que este límite exista. Lo mismo que en la derivada, que es una función diferenciable, una función cuya derivada existe. ¿Qué es una función integrable? Una función cuya integral definida de A hasta B existe. Profe, Señor. usted dijo, es que no le entendí porque se me trabó. Sí. Usted dijo que aquí en límite, cuando algo estaba mal ahí, no le entendí bien. Ah, sí, sí. Escrito. Entonces acá dice, esto que está acá es la longitud del subintervalo P. Acá no es que tiende a infinito, es que tiende a 0. O sea que los anchos de los rectángulos cada vez se hacen más pequeños. Ah, listo. Acá es que tiende a 0, sí. Lo voy a escribir en el tablero bien. Tranquilos que yo ahorita que acabe la clase arreglo la diapositiva y en el Moodle sí la subo bien.
¿Listo? Ahora sí. ¿Sí me entienden? Esos mamarrachos están como muy feos, ¿no? Si alguien no me entiende la letra. Ejemplo, profe. ¿Cómo, María Fernanda? Ejemplo. ¿Un ejemplo? Bueno, vamos a mirar un ejemplo, pero antes de ver el ejemplo vamos acá a hacer algunas observaciones y ya hacemos el ejemplo. Entonces, bueno, vamos a mirar acá varias cosas sobre esto que dice acá. Entonces, si uno observa, vea, si yo cambio este delta de xy y hago que todos los subintervalos tengan el mismo ancho, y estos xy los cambio, que dejen de ser arbitrarios y tomo que sean el lado derecho del intervalo, esto me quedaría a la misma expresión que vimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a hacer varios comentarios acá. Entonces, miremos lo que dice acá. Note que la integral definida es independiente de la partición P y el punto xy. Entonces, lo que decía, acá la partición P puede ser cualquiera, el punto xy que tome puede ser cualquiera. Y esta integral me va a dar siempre lo mismo, sin importar la partición que tome y sin importar el xy que tome. Este límite me va a dar siempre lo mismo. Importante eso. Entonces, por tal motivo, o sea, como no importa el xy que yo tome y no importa la partición P que tome, lo que vamos a hacer es que vamos a emplear siempre particiones regulares, es decir, particiones cuyos intervalos o subdivisiones tengan la misma longitud, ¿sí? O sea, lo que hicimos la clase pasada. Porque si da la misma cosa, tomar intervalos de diferente longitud, ¿a qué me complico con eso? Entonces mejor cojo intervalos que tengan la misma longitud, o sea, lo que hicimos la clase pasada. ¿De acuerdo? Y voy a decir que los puntos xy, también como pueden ser los que sean, entonces mejor voy a tomar siempre los extremos derechos del intervalo, porque pues, si me da lo mismo, entonces ¿para qué me puedo tomarlos tan al azar? Mejor siempre le doy como una fórmula, que es tomar los extremos derechos, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿De acuerdo? En esos casos tenemos la siguiente expresión que fue la que vimos la clase pasada. La integral definida de A hasta B de f de x de x sería el límite cuando n tiene infinito de la suma de igual a 1 hasta n de f de x y delta de x. Acá ya no está delta de xy, porque ya los anchos de los intervalos no son variables. Ya es una constante fija que es esta, b menos a sobre n, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dicen? ¿Por qué tan callados? Sí, profe. Listo. Entonces lo que hice acá fue comentarles que no importa la partición que se tome y el xy que se tome, no importa. No importa, da lo mismo. Pero como da lo mismo, entonces no nos vamos a complicar y vamos a coger una partición regular, o sea, una partición cuyos subintervalos tengan la misma longitud, y como xy vamos a tomar el extremo derecho. ¿Sí? A menos que se diga lo contrario, siempre vamos a hacer eso. Y entonces delta x sería b menos a sobre n, y xy sería la fórmula que vimos en clase la vez pasada. Sería a más i x sub. Sería a más i por delta x. ¿Puedo seguir o están copiando? No sé qué están haciendo. ¿Puedo seguir? ¿O los espero? Yo creo que sí, profe. Bueno, entonces eso por ese lado. Por otro lado, vamos a ver el comentario que dicen acá abajito. En el caso de que f sea positiva, la integral definida es el área bajo la gráfica de f. De lo que vimos en la clase pasada. Acuérdense que acá en principio esto lo definimos acá y no dijimos que f tiene que ser continua, ni positiva, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, vea, esto tiene sentido así f no sea positiva. Ahora, en el caso de que f sea positiva, como dice acá, que f sea positiva, esto representa el área bajo la curva, bajo la gráfica de f, en el caso de que f sea positiva. Ahora, en el caso de que f no sea positiva, ¿qué significa esto? Entonces vamos a ver un poco de eso, ¿sí? Entonces,
Vamos a irnos a GeoGebra para ver, tratar de darle significado a esto cuando f no es positiva. Les voy a dejar de mostrarles acá un momentico. Y les voy a mostrar acá esta cosa. Bueno, todos estamos viendo acá donde estamos trabajando qué día, ¿cierto? Listo, vamos a quitar esos intervalos tan grandes. Vamos a dejar el valor de la integral por acá. Les dijimos, acá tenemos subrayada el área bajo la gráfica, ¿no? Acá está subrayada el área bajo la gráfica. Esta función que tenemos acá es positiva. En ese caso, el valor de la integral es esta área que está acá. Y si uno hace rectangulitos, bueno, acá estamos haciendo los inferiores, vamos a hacer los superiores, que es como vamos a trabajar, ¿no? Cuando n vale 1, acá es un rectángulo, rectángulo, este rectángulo, este rectángulo. Y a medida que n tiene infinito, eso se aproxima al área, ¿no? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Listo. Y esta integral que está acá, el valor de la integral es exactamente esta área. Es exactamente esa área. ¿Listo? Eso para cuando f es positiva. Ahora, ¿qué pasa si f se vuelve positiva y negativa? Entonces vamos a cambiarle esto. Acá en la función voy a ponerle esto negativo. Recuerden el valor de la integral. Mire, ¿cuánto es? 26.67, ¿cierto? Ahora voy a reflejar esta gráfica y la voy a pasar negativa. La voy a poner negativa acá. Ya voy a poner negativa acá. Entonces la gráfica se me fue para abajo, ¿cierto? Y ahora el área bajo la curva sería este pedazo que está acá subrayado. ¿Están de acuerdo? Ahora el área que cambiaría sería esta. Y mira lo que me dio la integral. Me dio el mismo valor anterior, pero negativo. ¿Sí? ¿Sí observan eso? ¿Eso por qué cambia? ¿Por qué está cambiando eso? Porque mire, los rectángulos son los mismos, pero bueno, de para abajo. Los anchos de los rectángulos son los mismos. ¿Qué está cambiando? Que ahora las imágenes, los f de x sub y están dando negativos porque la función está de para abajo. Por eso la integral me está dando negativa. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí o no? ¿Qué dicen? O sea, la suma no se afecta, sino solo el signo. Ajá, la suma, ¿qué está cambiando? La suma es la misma cosa. Solo que en el caso anterior, cuando esto era positivo, a ver, voy a ponerlo positivo. Cuando esto era positivo, ¿qué pasaba con, por ejemplo, f de 2? Daba positivo, f de 3 daba positivo, f de 1 daba positivo. Entonces en la sumatoria me van a dar puros términos positivos, ¿de acuerdo? Pero si yo acá pongo esta f y la vuelvo negativa, cuando yo haga la sumatoria, f de 3 ahora me da negativo, f de 2 me da negativo, f de 1 me da negativo. Entonces estoy haciendo pura suma de números negativos, entonces esa sumatoria me dará algo negativo. Profesor, y en el caso que quede por lo menos menos x al cuadrado sobre 4 más 2, ¿ahí cómo se sacaría? Ajá, entonces ahí cómo se sacaría. Entonces vamos a ver ese tipo de casos. Entonces digamos que acá fuera más 2. Mira la función cómo quedó. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la integral me dio 5.33. ¿Qué pasa? Voy a quitar esos rectángulos un poquitico más acá. ¿Qué está pasando? Cuando yo hago ese pedazo que la función a veces me queda arriba y a veces abajo, lo que estoy calculando es esta área, la sumatoria me calcula este pedazo positivo y este pedazo me lo calcula negativo. Hace una combinación, ¿sí? Pues, por ejemplo, en este caso, voy a volverlo otra vez positivo todo. En el caso que sea positivo, la integral me está representando esta área, sin problema. Acá está el área positiva. Voy a volverla negativa. Negativa y negativa. En ese caso, la integral que me está representando, me está representando el área, pero negativa, con menos. Está representando el área bajo la curva, pero con menos. ¿Cierto? O sea, me está representando menos el área, porque está abajo. Y si yo las combino, lo que esta integral me está representando es el área positiva restada con esta área negativa. ¿Sí?
Para que el ejemplo quede más claro, voy a cambiar esta función y voy a poner una más chévere. Pónganle cuidado a la que voy a poner, en la que se note perfectamente lo que estoy diciendo. Vamos a poner la función normalita x, solo con esta. Échenle ojo lo que hice. ¿Cuánto dio la integral? 0. 0. ¿Por qué? Porque estoy sumando esta área positiva. A esta área positiva le estoy restando esta área negativa. Y como estas áreas son iguales, al restarlas me da 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora que Sí, sí, vamos a sí. hacer un cambio. ¿Qué pasa si yo la integral no la hago desde menos 4 hasta 4, sino la voy a correr hasta 3? ¿Ustedes qué creen que pasa? ¿El valor de la integral me va a dar positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque esta área positiva es más grande que la negativa. O sea, al hacer la resta me va a ganar la positiva. Pero ahora, ¿qué pasa si este 4 lo voy a mandar hasta el 2? La integral cuánto me dio negativa, porque ahora el área negativa es más grande que la positiva. Entonces, al hacer la resta me gana la negativa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces así funciona la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me está haciendo la integral definida. Lo que está haciendo es cogerme el área positiva y restarle el área negativa. Eso es lo que me hace la integral definida. Entonces, lo que hacíamos es que si la función siempre está positiva, si la función es, por ejemplo, esta x al cuadrado, pues entonces ahí no va a haber ninguna resta, simplemente va a ser el área, porque siempre está positiva, no hay nada que restarle negativo. ¿Listo? Entonces está representado lo que pasa. Ese es el comentario que hacemos ahí. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a dar propiedades sobre esta, no, mejor vamos a pasar a hacer esto. Vamos a calcular una integral de estas en una función que no sea siempre positiva. O sea, este numerito que me dio acá, vamos a calcularlo. A ver, voy a mostrarles de nuevo el pedazo de GeoGebra. Vamos a poner acá la función otra vez. Vamos a poner una función sencilla, x más 1. Y vamos a calcular esa área en el intervalo más, este intervalo más pequeñito, desde menos 2 hasta 3. Vamos a hacerla bien hasta 3. No alcanzo a ver. Hasta 3, ahí está. La integral definida me tiene que dar 2.5, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. A ver si nos da, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer a mano. ¿Cómo? Creo que ¿Perdón? me está compartiendo GeoGebra. ¿No estoy compartiendo GeoGebra? No, por lo menos. Listo, espera otra vez les muestro. ¿Ahora sí ven? Sí, pero... Listo, entonces vamos a hacer la integral definida desde menos 2 hasta 3 de la función que tengo acá arriba, que no alcanzan a ver, pero es... Bueno, la función es x más 1. La integral definida nos tiene que dar 2.5, ¿verdad? Entonces vamos a hacerla. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer esa integral. Nos tiene que dar 2.5. Les voy a dejar de compartir y voy a poner el ejercicio en el tablero. El enunciado sería, ¿ya? La integral definida desde menos 2 hasta 3 de x más 1 de x. Hay que hallarla con la Por eso formulita. la de GeoGebra es X. ¿La de GeoGebra es x? Sí, ¿no? Creo que yo la cambié, espere. Déjame revisar. Sí, la que tengo en GeoGebra es x, sí, tiene razón. ¿La dejamos con x? X más 1 suena más bonito. Más bonito, ¿cierto? X más 1. Entonces con x más 1, pero entonces vamos a ver cuánto tiene que dar. Sí, acá está ese x. Pues cambiémosla por x más 1. Su máquina, quieto. Y ahora no me lo está dando a hacer. Quieto. Tienen que borrarlo, eso ahora sí. Ahora sí, sí. X más 1, listo. Entonces lo que me tiene que dar es... La integral me tiene que dar 7.5. Entonces vamos a hacerle. Bueno, desde menos 2 hasta 3 de x más 1. De la fórmula, ¿no? La fórmula es límite. Cuando n tiende a infinito. Vamos a hacerla ya con n, ¿no? O sea, vamos a suponer que las subdivisiones del intervalo son regulares, la partición es regular.
Entonces el ancho de los intervalos es el mismo y el x iba a ser el extremo derecho. Entonces vamos a hacer la fórmula que utilizamos la clase pasada. Y la suma, da límite de esta suma de i igual 1 hasta n de f de x y delta de x. ¿Cierto? Entonces vamos a desarrollar esto. Igual límite cuando n tiende a infinito de esa suma que está ahí. Eso sería la suma de i igual 1 hasta n de f. ¿Cuánto va de x sub i? Menos 5n. Menos 5n, ¿seguros? Menos 2. Menos 2 más 1 sobre n. No, Más 5 sobre n. a 5 5 sobre n. sobre n. ¿Cuánto es delta de x? 5 sobre n, ¿no? A ver, ¿de dónde sale eso para que de pronto esté perdido? Recuerden en la fórmula. Delta de x es b menos a sobre n. B es el de arriba, 3. Menos a es el de abajo. Menos 2 sobre n. Esto da 5 sobre n. ¿Y qué es x y? Es a más i delta x. ¿Cuánto vale a? Menos 2 más i. ¿Cuánto vale delta x? 5 sobre n. Y eso lo reemplacé acá. Acá falta ponerle la i. Ahora ahí está bien. ¿Listo? Y ahora hay que resolver esa sumatoria de ese límite. Vamos a hacerlo todos juntos, a ver cómo nos va. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a arrancar, a ver cuánto da eso. Igual, límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de i igual 1 hasta n. ¿Cuánto da f? De menos 2 más 5 i sobre n. Entonces ahora lo poner acá, daría menos 2 más 5i sobre n más 1 por el delta x por 5 sobre n. ¿Verdad? ¿Sí? Ya hago esa operación igual. Cuando n tiene infinito, de la sumatoria de i igual 1 hasta n. Este 5 entre n lo puedo sacar de la sumatoria porque es constante, ¿no? La variable es i. Lo voy a sacar de la sumatoria 5 sobre n por la suma de i igual 1 hasta n. Menos 2 más 1 da menos 1. Entonces sería de 5i n menos 1. Voy a seguir igual. Esto es límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n. ¿Qué multiplica? Ya la sumatoria lo voy a partir entonces en 2. La suma de i igual 1 hasta n de 5i sobre n menos la suma de i igual 1 hasta n de 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy a continuar acá arriba. Igual, límite, cuando n tiende a infinito, de 5 sobre n, multiplica esta sumatoria, se le voy a sacar el 5 sobre n factor común, perdón, la constante fuera de la sumatoria, por la sumatoria de i igual 1 hasta n. ¿Ahí se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? Señor. Ajá. Menos la sumatoria de i igual 1 hasta n de 1 y cierre. Igual mi límite cuando n tiende a infinito de 5 entre n por 5 entre n. ¿Cuánto va la suma de i? N por N más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2, ¿verdad? Menos ¿cuánto da la suma de 1?
Ahí, ¿no? Voy a seguir. Igual, el límite, cuando n tiende a infinito, de 5 entre n, por este n, lo cancelo con este n, me queda 5 medios por n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí hago la distributiva entre esa cosa, me queda el límite. Cuando n tiende a infinito, de 5 entre n, voy a hacer esa distributiva, 5 n sobre 2 más 5 entre 2 menos n. ¿Sí? ¿Vamos bien? Igual, límite, cuando n tiende a infinito, de 5 entre n, ¿qué multiplica? 5n medios menos n me da 3 medios, ¿no? 3 medios de n más 5 medios. ¿Sí se viene la cuenta? ¿Sí, no? Les digo. Límite cuando n tiende a infinito. Ahora la distributiva me da 15 medios de n sobre n más 25 sobre 2n. Bueno, eso lo voy a quitar. La distributiva me da eso, ¿no? Ahora tomo el límite cuando n tiende a infinito. Acá me queda infinito. 25 sobre infinito es todo a 0. Me queda solo esto. 15 medios. Igual a 7.5. ¿Sí? ¿Bien o no bien? ¿Qué dicen? Sí. Listo, entonces está bien. Lo que nos tenía que dar en el problema, acá en pensando en álgebra de nuevo, recuerden que tenía que darnos 7.5. ¿Eso qué es? Es esta área de este triángulo restándole el área de este triángulo. ¿Sí? ¿Cómo lo comprobamos? Entonces ahora de ejercicio, hallen el área de este triángulo. Ahí se ve cuánto es el área de este triángulo. Y hallen el área de este triángulo. Y réstelas y les tiene que dar 7.5. Para que vean que sí, lo que está haciendo es restarse las áreas. ¿Cuánto es el área de este rectángulo que está arriba, el positivo? Digamos. ¿8? 8, ¿verdad? ¿Y cuánto es el área del rectangulito de abajo? 0.5. Sí, sí. 0.5. Y 8 menos 0.5 da 7.5, ¿sí? O sea que en realidad esta integral definida sí me está calculando el área de este triángulo grande, restándole el área de este triángulo pequeño. Parece magia, ¿no? Toda esa cosa. Listo, entonces está bien eso. Profe, Vamos acá. ¿Alguna pregunta, señor? Sí, profe, ¿puedo volver al ejercicio? Disculpe. Sí, claro. ¿El de GeoGebra o el del tablero? El del tablero. El del tablero. No me quedó muy claro al final. Listo. El 25 sobre 2n. ¿Cómo me canceló? Sí. Listo. ¿Qué me faltó un pedazo? 25 sobre 2n. Estoy tomando el límite, ¿no? Entonces reemplazo cuando n va al infinito. Reemplazo, me queda 15 sobre 2 más 25 sobre 2 por infinito. ¿Sí? Eso me queda igualitico. 15 medios más, y acá me queda 25 sobre infinito. Y 25 sobre infinito da 0. ¿Sí? Esto da 0. Entonces solo queda 15 medios.
¿De acuerdo? Listo, sí. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces estamos bien, ¿no? Así es la cosa. Entonces volvamos acá atrás a las diapositivas. Bueno, entonces así funciona la cosa. Como dijimos, uno puede particionar como quiera, tomar los X como quiera, pero para los fines de las cuentas y la facilidad de todo, es mejor que todos tengan el mismo ancho y que la altura esté también dada por una fórmula. En este caso tomamos siempre el lado derecho del intervalo, pero se puede tomar el lado izquierdo, se puede tomar el punto medio, cualquier cosa se puede tomar. Listo, pero entonces vamos a tomarlo nosotros siempre así, a menos que el ejercicio o el problema diga lo contrario. Entonces, ya aprendimos entonces que la integral definida. Ahora vamos a ver algunas propiedades que tiene esa misma integral. Entonces vamos a ver las propiedades. Entonces, pero primero unos teoremas sobre integrabilidad. Entonces, mira lo que dice acá. A continuación se enuncian algunas condiciones suficientes para garantizar la integrabilidad de una función. Si la función es continua sobre el intervalo AB, entonces f es integrable sobre ese intervalo. Entonces, ¿qué le dice a uno? Si acá, esta expresión, me está involucrando en una función continua, este límite siempre existe, ¿sí? Si acaba una función continua, este límite siempre existe. Eso es lo que dice este resultado. El segundo resultado, ¿qué le dice? Si f es acotado sobre el intervalo AB, es decir, existe m en los reales tal que el valor absoluto de f de x sea menor o igual que m para todo x en el intervalo AB, y f tiene un número finito de discontinuidades en AB, entonces f es integrable sobre ese intervalo. Entonces, échale ojo. Acá le dice que si la función es continua, la función es integrable. Pero no le dice qué pasa si la función no es continua. Entonces, acá le están diciendo que, vea, la función puede no ser continua. Si tiene un número finito de discontinuidades y la función es acotada, entonces la función es integrable. ¿Qué es integrable? Acuérdense que este límite exista. Entonces uno como pudiera dar un ejemplo de esta función que está acá, de este teorema que dice acá, de la función acotada. Yo voy a hacer un dibujito en el tablero. Voy a hacer una función por partes. Entonces ya sabemos, si la función es continua, siempre integrable, el límite existe. Pero hay funciones que no son continuas que también son integrables. Por ejemplo, esta que voy a poner en el tablero. Voy a tratar de pintar una función que no sea continua, pero que sí es integrable. Entonces, por ejemplo, esta. Esa. Esa que está ahí. Y con eso es suficiente, con esa función que está ahí. Esa función, vamos a ver si es integrable, o sea, vamos a ver cuál es la integral desde 0 hasta 2 de f de x de x. ¿Cuánto da eso? Observemos la función. Esa función que tenemos ahí, f, siempre es positiva, ¿no? Es positiva porque está toda sobre arriba del eje x, ¿no? O sea que esta integral definida me representa el área bajo esta curva. O sea, me representa esta área. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto es esa área? Tres. 2. 3, ¿no? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Base por altura. La base es 1 y la altura es 2. 2 por 1 da 2. Entonces este rectángulo tiene área 2. Y este rectángulo tiene área 1. Base por altura. 1 por 1, 1. La sumo, entonces da 3. Entonces esto da 3. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tenemos? Que la función sí es integrable, ¿verdad? Aunque no sea continua. No es continua en el punto 1.
pero es integrable. Entonces hay funciones que no son continuas, que sí son integrables, como esa que está ahí. Pero la condición que le garantiza a uno eso es que la cantidad de puntos donde es discontinua sea finita. Acá solo es discontinua en 1. Y la función es acotada. Entonces, la función es integrable. Y ya lo vimos, da 3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero en ese caso se seguiría usando la misma fórmula. Seguiría usando la misma fórmula. O sea, es que uno puede hacerlo de dos maneras. Con la fórmula, hallar esta integral, o geométricamente. Así como hicimos ahorita en GeoGebra, ¿recuerdan? Miren, acá en GeoGebra. Acá está el valor de la integral que es 7.5. Yo en el tablero lo hice con la fórmula y me dio 7.5, ¿verdad? Pero gráficamente también se puede hacer, hallando el área de este triángulo. ¿Cuál es el área de este triángulo? 8. ¿Cuál es el área de este triángulo? 0.5. Al restarlo me da 7.5. Igual hallé el valor de la integral, pero de manera geométrica, ¿sí? ¿Sí? Sí, vale. Ajá, entonces es la misma cosa. Acá en la que hice en el tablero, también puedo hacerlo con la fórmula. Me tiene que dar 3. Pero me pareció más corto haciéndolo gráficamente. Con el área de este rectángulo más el área de este rectángulo, de una me da 3. ¿Listo? Entonces ese es el comentario. Entonces ya mostré que es integrable y esta función no es continua. ¿Verdad? De las condiciones son las que dicen acá el teorema, que le voy a volver a mostrar. Teorema que está acá, miren. Si la función es acotada, ¿qué es una función acotada? Que esté limitada, o sea, que no se vaya para el infinito. ¿Sí? O sea, le voy a dejar de compartir. Esa que yo tengo es acotada. ¿Por qué es acotada? Porque yo la puedo encerrar. Miren, esta es la función, acá queda encerrada. ¿Sí? Es acotada. Es algo que no es acotado. Por ejemplo, esta. Yo pienso en este intervalo por acá y pinto esta función. Esa no es acotada porque acá se me va para el infinito, o sea, no la puedo encerrar, si se me dispara. Es algo acotado, algo que llegue, por ejemplo, hasta acá, así. Y yo la puedo encerrar. ¿Sí? En lo vertical, que no se me dispare así, sino que me quede limitada. Eso es algo acotado. ¿Sí? Entonces, si es acotada y el número de puntos donde es discontinua es finito, entonces la función también es integrable. ¿De acuerdo? Listo, entonces tenemos ahí los teoremas que garantizan la integrabilidad de funciones. Si es continua, es integrable. Si es acotada y el número de discontinuidades es finito, también es integrable. Y ahora sí vamos a ver propiedades de la integral definida. Entonces vean la primera que tengo ahí. Si a f una función, entonces, si a es un punto del dominio f, entonces la integral desde a hasta f de x da 0. ¿Está clara esa? Sí. Sí, está clara, vamos a mirar. Entonces, ¿están viendo la pantalla de GeoGebra o no? No. No, bro. No. No, ya les muestro. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos A está por acá, A es 5.36 y B también lo voy a pegar hacia A, que valga lo mismo. Miren el valor de la integral cómo va cambiando. Entre el punto esté más lejos, pues el área es más grande, ¿no? Entonces, mire, 20, 20, 30, 40 se disparan. Pero entre yo me acerque más al punto A, pues esa área es cada vez más pequeñita, ¿verdad? Cada vez más pequeñita. Y si yo llego y soy de malas y me paro justamente en el punto A, pues esa área me da 0, porque no hay área, es una línea, ¿sí? Por eso, entonces esa propiedad que les mostré. Que la integral de hasta f de x da 0, porque ahí no hay ningún área, es una línea. Ahora la segunda propiedad. Si f es integrable sobre AB, entonces la integral de a hasta b de f de x es igual a menos la integral de b hasta a de f de x. ¿Sí? Esa es una propiedad. Se pueden cambiar los extremos de integración. Ve, acá tengo la integral de a hasta b. Los puedo cambiar, poner b abajo y arriba, y acá le pongo un menos y vale.
¿Están de acuerdo? Sí, profe. Vamos a ver si mi GeoGebra nos lo deja ver. No sé, eso sí no lo he probado. Vamos a ver si nos lo deja ver. Entonces, a ver, vamos a colocar perdón. Sí, ya vi que nos lo deja colocar. Voy a colocar A por acá en... Este A se descontrola mucho, ¿vale? Voy a colocar acá. B está en el punto, B vale 2 y ya lo voy a colocar en menos 2, como está ahí. ¿Cierto? Del área, la integral me dio 4. ¿Cierto? Ahora voy a intercambiar esta cosa. Voy a poner el B en menos 2 y voy a poner el A en 2. ¿Qué pasó con la integral? ¿Se vio que me cambió de signo? Eso es lo que dice la propiedad. Si usted tiene la integral de A hasta B y le da 3.5, se hace la integral de B hasta A, le da lo contrario, menos 3.5. ¿Sí? Esa es la propiedad. Listo, vamos a más propiedades. Otra propiedad, las que uno espera que sean como obvias. Entonces yo tengo la integral de A hasta B de una constante por f de x, es lo mismo que la constante por la integral de A hasta B de f de x. ¿Sí? Esto sale de las propiedades de la sumatoria, porque el de la sumatoria se puede sacar la constante, entonces por eso sale esto. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. La otra propiedad es la de la suma, la que uno espera de toda la vida que ojalá nunca falle. Si yo tengo la integral de dos funciones que están sumando, es lo mismo que la integral de la primera más la integral de la segunda. Lo mismo vale con resta. Si acá tengo menos, acá también vale con menos. Y esta es re importante. La integral de A hasta B es lo mismo que la integral de A hasta C más la integral de C hasta B. Esa vamos a tratar de ejemplificarla un poquito. Les voy a mostrarle otra vez lo de GeoGebra. ¿Qué es lo que le dice a uno esa cosa? Digamos que yo quiero calcular esta integral completa. Espere, la pongo derecha. Ay, ahora no me quiere quedar este 3. Listo, ahí. Quiero calcular la integral de 1 hasta 3 de esta función, me da 6. Pero por alguna razón yo no lo quiero hacer así, sino quiero hacerlo por parte. Entonces primero, eso es lo mismo que calcular esta área, ¿verdad? Y sumarle esta área. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Eso es lo que dice la propiedad, que esta área completa, que vale 6, es lo mismo que calcular primero el área de 1 hasta 2, que me da 2.5, y sumarle luego el área de 2 hasta 3, que me da 3.5. 3.5 más 2.5 me da el 6 completo. Eso es lo que me dice la propiedad. Que es lo mismo calcular el área, el integral de A hasta B, que calcular la de A hasta C y luego el de C hasta B y sumarlas. ¿Listo? Esa propiedad es bien importante. Y vamos a ver acá otras dos y acabamos con las propiedades. ¿Les dejo ahí para que copien o no? Sí. Listo, ahí se las tengo un ratico para que las copien.
¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Los espero otro poquito o ya puedo pasar? Bueno, entonces voy a seguir. Entonces, acá hay más propiedades. Antes de seguir con más propiedades, te vamos a hacer un ejercicio. Necesito que me digan este ejercicio para todos, para que lo hagamos acá entre todos, o pues, para quién se le ocurre cómo se hace. Hacer este ejercicio. ¿Cuánto da eso? Pues ahí lo que se hace es restar, hacerla, a colocar B menos A, ¿no? O sea, ¿sería cuánto? O sea, sería igual a K por B menos A. Acá por B menos A. Sí, ¿no? Vamos a colocarlo. ¿Por qué acá por B menos A? Porque pues, es donde está definida, el espacio donde está definida, ¿no? No. Bueno, más o menos. Vamos a aclararlo para los que pronto no lo han visto. Yo voy a pintar esa función. Voy a pintar la función f de x igual a k. Es una constante, entonces digamos que k está por acá. Entonces sería la Profe, da K por B menos K. Exactamente. Ahora voy a poner el intervalo a ver por acá. Acá está. Por acá está bien. Entonces lo que están preguntando es por esta área. ¿Cuánto vale esa área? ¿Cuánto vale esa área? B menos A por K. ¿Sí? B menos A por K es un rectángulo normal. La base, que es B menos A, multiplicada por la altura, y es K. O sea, es K por B menos A. Y ahí sale eso. Profe, ¿por qué es que es B menos A? Porque el ancho de este rectángulo es B menos A. Esto mide B. ¿Cierto? Esto mide B. Y esto mide A. Entonces este pedacito mide B restándole A. ¿Sí? Ajá, y la altura es K, que es la altura de la función K. Entonces es K por B menos A. Ahora esa propiedad es sencilla y es importante para una propiedad que vamos a ver ahorita. Ahora eso en el tablero y vamos a ver las últimas propiedades para terminar. Te les voy a compartir de nuevo esa que tenemos acá. Y vamos a seguir con las propiedades. Entonces, miren la primera. Sean f y g funciones integrales a los intervalos a b, entonces, si la función f siempre es más grande que la función g, para todo x en el intervalo, entonces las integrales también respetan este orden. La integral de f de x es mayor o igual que la integral de g de x. ¿Sí? Eso es como lógico, ¿no? Estas alturas, esa f de x es más grande que g de x, o sea, las alturas de los rectángulos de f van a ser más grandes que los de g de x. Entonces, al hacer la sumatoria, pues, la integral de f de x va a dar más grande que la integral de g de x, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda más interesante. Si m es menor o igual que f de x y esto es menor o igual que m, para todo x en intervalo a b, entonces mire lo que se cumple. Que m por b menos a es menor o igual que la integral de a por b de f de x menor o igual que la integral de, que m por b menos a. Esta propiedad, ¿de dónde sale? Te la voy a demostrar en el tablero, ¿listo?
Vamos a mostrarla en el tablero. ¿Están todos preparados o primero los dejo copiar? Bueno, entonces están todos preparados. Entonces voy a hacerla en el tablero. Voy a mostrar esta que está acá abajo. Vamos a ver, esta la propiedad dice que si m menor o igual que f de x menor o igual que m mayúscula, entonces m por b menos a es menor o igual que la integral de a hasta b de f de x menor o igual que m por b menos a. ¿Listo? Voy a probar eso. ¿Cómo se hace? Les voy a arrancar de la expresión que está arriba, de esta, y voy a llegar a esto. Les voy a arrancar de la de arriba. Solución. Demostración. Tengo esto, que m es menor o igual que f de x menor o igual que m mayúscula. Ahora, por la propiedad que les acabo de decir anteriormente, que la voy a mostrar de nuevo, por esta propiedad que tengo acá, mire, si la función es más grande que g, sus integrales se comportan igual. Les voy a aplicarle esa propiedad a lo que tengo acá. Como tengo esto, entonces, la integral de a hasta b de m de x es menor o igual que la integral de a hasta b de f de x, y eso es menor o igual que la integral de a hasta b de m de x. ¿Estamos de acuerdo? Señor, profe, tengo una pregunta antes de que continúe. ¿M y M son unas constantes cualesquiera? Sí, m y n, sí, ¿no lo escribí ahí? Déjeme mirar. M, sí, no lo escribí. No, no lo escribí, sí, m y n son constantes cualesquiera, sí, me faltó escribirlo. Son constantes cualesquiera, sí. Vale, gracias. Listo, me falta arreglarlo en la diapositiva. Entonces, sigamos. ¿Se entiende esa línea, verdad? Ahora voy a calcular esta integral. ¿Qué vale esta integral? M por B menos A. M por B menos A fue lo que acabo de probar, ¿no? Que la integral de K es K por B menos A. Entonces la integral de M es M por B menos A. Entonces M por B menos A menor o igual que la integral de A hasta B de f de x de x menor o igual que M por B menos A. La integral de M también es M por B menos A. Y ahí está la propiedad demostrada. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahí queda la propiedad demostrada. Entonces, bueno, quedan muchos ejercicios por hacer, muchas cosas. Entonces, bueno, por ahí, bueno, para terminar vamos a hablar de los ejercicios. Quedamos de poner una fecha para los ejercicios, ¿no? Entonces vamos a dejar, ¿les parece bien si para el próximo lunes me entregan hasta la sección 5.4 o les parece muy encima la fecha? Encima es que son muchos. Para la 5.4 son muchos. ¿Muchos? Entonces, La 3 hasta la 3. ¿hasta la 5.3 entonces? O hasta la 5.2. Sí, no, La mitad. La mitad. No, hagámoslo hasta la 5.3, ¿listo? Ya tienen una semana para que le hagan. Bueno. Listo, hagamos el esfuercito ahí. Entonces tenemos clase el lunes de la otra semana, ¿no? Sí, el lunes clase, no, pues si están de acuerdo, ¿no? Profe, pero ¿no la podríamos hacer un poquito más tarde? Pero es Pues que ya lo que malo, es festivo. es que lo malo es la sala, o sea, la sala la tenemos a las 8, ¿sí?
Bueno, pues El sí. profesor está haciendo lo mismo que nosotros y hace la clase a las 10, no podemos tener la clase, ¿sí? Pues sí. Entonces tratemos a las 8, ¿sí? Sí. O si quieren la empezamos a las 8:30 y la hacemos cortica. No, profe, normal. Normal, Sí, ¿cierto? normal, pues, es que igual son 3 festivos seguidos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, entonces a las 8. A ver cómo nos va. Eso, profe. Listo, entonces acuérdense, para dentro del lunes, de este lunes en 8, me tienen que entregar hasta las 5.3. ¿Cómo la entregamos? O sea, La ¿tomamos suben, fotos y la enviamos todos en una sola? la suben, sí, todas en una sola. Las voy a poner en Moodle. Les voy a poner en Moodle algo que diga ejercicio 5.1, 5.2, 5.3 para que lo suban. En PDF, profe. Es para de hoy en 8. Es para hoy en 8. Si la suben en PDF sería muchísimo mejor porque les puedo calificar bien. Háganlo en PDF mejor. ¿Listo? Listo. Bueno, profe. Listo, entonces bueno, quedan ejercicios por hacer. ¿Hay algo más? No. Bueno, entonces ya saben los ejercicios que tienen que hacer, practiquen esta cosa, ojalá les haya quedado clara. Si algo, de nuevo las clases están todas grabadas, voy a subir las diapositivas ya arreglando los errores que habían por ahí. Y entonces, preparados que en cualquier momento hay un quiz, no les he hecho ninguno, entonces posiblemente la próxima clase sería una buena fecha para hacerlo. Y listo, entonces nos vemos el viernes, el jueves. Profe, sí, probablemente hay quiz el jueves de qué sería de todo. Pues no, o sea, de todo no. El quiz siempre puede ser de lo que estamos viendo de esa clase o de la clase anterior y por mucho de 2 clases anteriores, ¿sí? Ya más para allá no. Ah, ¿Listo? Entonces, si el jueves hay quiz, sería de lo que estamos viendo hoy, de lo que vimos hoy, o lo que vimos la clase pasada, o lo que estemos viendo el mismo jueves, ¿sí? Profe, ¿cuál es el tema de la próxima clase? ¿El de la próxima clase? Sí. Yo creo que ya vamos a verlo, el teorema fundamental del cálculo. Ah, bueno. ¿Listo? De todas maneras vamos a seguir guiando hoy por el orden del libro. Listo, ¿Listo? profe. ¿Alguna otra cosa? bueno, ¿Algo más o está bien? Está bien. Listo. Entonces, bueno, espero de nuevo que la clase se haya entendido. La herramienta de GeoGebra que estoy utilizando se las dejé en el Moodle para que si algo la revisen ahí, cacharren. Hay muchas cosas para hacer, problemas de hallar áreas y eso, y listo. Entonces nos vemos el jueves. Cualquier cosa ahí nos estamos hablando. Vale, profe, hasta luego, gracias. Hágale, ¿no? Gracias, que les vaya bien. Profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, hasta luego, que les vaya bien.